Sean bienvenidos una vez más al Ministerio Internacional del Dios Vivo, al conocimiento de las cosas espirituales, al entendimiento de lo que está escrito. Porque la Biblia ciertamente es la palabra de Dios. Todos conocemos que, como en muchas portadas dice la Santa Biblia. Bueno, la Biblia de hecho tiene un contenido escrito y todo lo que predican, digo sin entendimiento, lo predican conforme a lo que está escrito y repiten al pie de la letra y sacan unas enseñanzas de condenación, de corrección, pero todo según la carne, porque no hay entendimiento. El entendimiento venía o viene cuando aparece el Hijo del Hombre. Entonces Él trae el entendimiento de las cosas que están escritas. Por ejemplo, en esta oportunidad vamos a hablar de cómo resucitan los muertos. Porque la Biblia habla de la resurrección de los muertos. Entonces Jesús de Nazaret ofrecía que iban a pasar de muerte a vida. Eso es una resurrección. Entonces, toda la gente, oiga bien, todo el mundo, toda la humanidad, tienen un entendimiento conforme a lo que ven. Y es donde surgen hasta películas que el fin del mundo, que se abren las tumbas, salen los cuerpos ya con años que están en un estado de descomposición. Pero en realidad eso es lo que se ve, eso es lo que se entiende, digo, sin la revelación de la palabra que traía o que trae el Hijo del Hombre. Cuando viene la palabra explicada con un entendimiento claro de lo que está escrito, o sea, es lo mismo que está escrito, pero el entendimiento es diferente. Por eso le digo, cuando viene el entendimiento del evangelio predicado por el Hijo del Hombre, las cosas cambian totalmente. De hecho, Jesús de Nazaret tuvo un encuentro con Nicodemo y entonces Nicodemo le hace una pregunta y le dice: ¿puede un hombre viejo entrar al vientre de la madre y volver a nacer? Porque eso es lo que se ve en un nuevo nacimiento, pero es lo que se ve con los ojos físicos. Ahora, con los ojos del entendimiento alumbrados, un nuevo nacimiento es cuando una persona comienza a oír unas palabras que nunca ha oído y entonces esas palabras van penetrándose en la mente, que crean una forma de vida, una conducta nueva, una conducta diferente. De hecho, eso se conoce como transformación. ¿Por qué? Porque ha transformado su vida ya no es la misma, vivía en ignorancia. Ahora, con la revelación de este entendimiento, entonces su vida comienza a ser diferente. O sea, no hay que entrar al vientre de ninguna madre. Ahora, cuando hablamos de la resurrección de los muertos, efectivamente tampoco está hablando de una muerte física y una resurrección física que se pueda ver. Pero el problema que se generó en la religión fue que resucitaron a Lázaro. Pero esa era una figura para ver que los muertos iban a resucitar. Pero cuando viniera el entendimiento se iba a comprender esto entonces perfectamente. Vamos a ir rápidamente a lo que está escrito, pero con los ojos del entendimiento alumbrados. Porque si los ojos del entendimiento no están alumbrados, se va a leer al pie de la letra, pero toda la imaginación es conforme a lo que ve con estos ojos. Entonces vamos a ir a primera carta a los Corintios en el capítulo 15, verso 35. Y respecto al tema dice así: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Primera a los Corintios 15:35. Mire lo que dice el 36 cuando Pablo da una respuesta a esto. Entonces repito el 35.
Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Entonces Pablo está dando una explicación de que algo tiene que morir para volver a nacer. En el caso de una semilla, comienza siendo una fruta, pero cuando muere, deja de ser fruta, queda la semilla y se siembra. Entonces esa semilla, estando sembrada, comienza a germinar, a dar vida a un nuevo árbol de esa misma fruta. Entonces ahí comienza a nacer. Pablo está haciendo una enseñanza respecto a un conocimiento, a una doctrina, a una sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría que nosotros tenemos en la mente es la carnal y esa tiene que morir. Entonces, al morir la carnal, obviamente comienza a recibir que se riegue esa semilla con una enseñanza diferente, con una enseñanza distinta. Entonces, cuando esa semilla comienza a recibir esa enseñanza, comienza a germinar, comienza a salir una ramita, de ahí da un fruto. Entonces esa es una vida nueva, esa es una resurrección de un muerto. ¿Qué estaba muerta? La semilla. ¿Y qué salió nuevo? El nuevo árbol. Entonces es bien fácil cuando hay una explicación que no es la misma con la que entendieron la resurrección de los muertos allá los religiosos, porque ellos tienen un entendimiento carnal. Entonces, oiga pues, respecto a esto que le acabo de enseñar, se va a poder entender lo que sigue hablando Pablo de esto mismo. Entonces vamos a ir a 15:42 y dice así: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Oiga bien, se siembra en corrupción. ¿Por qué? Porque se tiene una actitud corrupta. Y en la vida nueva, entonces se resucita en incorrupción. Se siembra en corrupción y se resucita en incorrupción. Quiere decir que ya no es lo mismo. Pero es en la misma mente. Pero es en la misma persona. Entonces dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, porque está hablando de una enseñanza, de una doctrina. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Quiere decir que lo que muere es lo débil y lo que resucita es un poder. Ese es el poder de la doctrina. Entonces dice 44, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Porque el cuerpo animal es un cuerpo que no tiene entendimiento, un cuerpo que no tiene la sabiduría de Dios. Deseos de aprender tal vez tenga, pero no tiene la doctrina que traía Jesús de Nazaret o que trajo Jesús de Nazaret. Entonces él sigue siendo un cuerpo animal. Cuando tenga la enseñanza espiritual, entonces ese mismo cuerpo con una sabiduría espiritual va a tener una conducta espiritual. ¿Por qué? Porque ese es el poder. Al entrar la doctrina cambia la forma de vida. Entonces dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, lo que le estoy diciendo. Un cuerpo animal es un cuerpo que no tiene la revelación de la sabiduría de Dios con entendimiento. Porque al tener el entendimiento tiene lo espiritual. Entonces hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Por qué? Porque el cuerpo animal era un alma viviente. Simplemente tenía vida, como todos los animales.
Pero, oiga bien, cuando viene a recibir la doctrina con el entendimiento, la doctrina de Dios, entonces se convierte en un hijo de Dios, se convierte en un cuerpo espiritual y deja de ser, porque eso muere, un cuerpo animal. Y ahora es un cuerpo espiritual. Eso es lo que está escribiendo, lo que escribió Pablo y lo que estoy entendiendo yo y se lo estoy transmitiendo a ustedes. Entonces dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Está hablando en conocimiento. Eso es espiritual. En conocimiento, en sabiduría, eso es espíritu. Entonces el primer cuerpo que se tiene es un cuerpo animal. Ese cuerpo animal tiene que morir a través de una doctrina y resucita un cuerpo espiritual. Entonces dice, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Quiere decir que el nuevo hombre, el que está resucitado, ya no es de la tierra. ¿Por qué? Porque fue enseñado con una doctrina celestial, una doctrina del cielo, una doctrina de Dios. Automáticamente él, al tener esa sabiduría, se vuelve celestial, porque es la sabiduría del cielo. Entonces, que allá se ejemplificaba cuando decía el que viene de arriba. Bueno, entonces dice, así como hemos traído, oiga bien, la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Todo esto es cómo resucitan los muertos. ¿Qué van a tener esos que resucitaron? Van a tener una nueva enseñanza, una nueva doctrina y por lo tanto una nueva conducta. Oiga bien, nadie cambia su forma de vivir haciendo las mismas cosas. Entonces, para poder tener una vida nueva, tiene que tener una doctrina diferente, no la misma que tienen, porque eso no cambia nada. Tiene que ser una doctrina nueva, una doctrina diferente. Por eso esto que yo le enseño le parece a usted distinto. ¿Por qué? Porque si no, no cambiara. Si yo le predico lo mismo que predican los religiosos, lo vuelvo a meter en miedo, lo vuelvo a meter en pecado, le vuelvo a decir que es un miserable, que no tiene perdón de Dios y que va para el infierno. Pero eso no pasa aquí. Aquí yo le estoy diciendo que usted es igual al primer hijo de Dios, a Jesús de Nazaret, a Jesucristo, porque tiene la misma doctrina. Usted es celestial por medio de la doctrina. Entonces dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Todo esto es por una doctrina. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Eso es cambiar de forma. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Quiere decir que ser transformado es cambiar de forma. Quiere decir que ser resucitados es morir al viejo hombre, al hombre animal, y nacer con esta doctrina al hombre espiritual. Ahora vamos a ir allá para ver si es cierto, porque esto era lo que traía el Hijo del Hombre. Entonces voy a leerlo rápido por cuestión de tiempo. Juan 5, 22 al 27. Porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo. ¿Qué dio al Hijo? El juicio. ¿Qué es el juicio? La doctrina. Porque la doctrina hace que usted resucite o que se quede muerto. Si no quiere la doctrina, usted se queda igual. Si quiere la doctrina nueva, usted tiene la oportunidad de resucitar de los muertos y tener una vida nueva y ser un resucitado. Oiga bien lo que estoy diciendo.
Porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio lo dio al Hijo, porque el Hijo es el que puede hablar. Dios es espíritu y habla por medio de los hijos. Eso se lo puedo enseñar en otra oportunidad, pero ya lo he dicho antes, que Dios estaba en Cristo ese. Bueno, entonces dice, porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Oiga bien el 24, es hasta el 27. De cierto os digo, dijo Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo pasa de muerte a vida? El que oye su palabra. La cree, la entiende. O sea, si no, se queda allá, no pasa de muerte a vida. Lo voy a repetir rápidamente. De cierto os digo que el que oye mi palabra, repito, oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Está bien claro. Entonces dice, de cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Es lo que le estoy explicando. Entendimiento no había. Hoy es que tiene el entendimiento usted por medio de estas palabras y esta enseñanza. Entonces dice, porque como el Padre, oiga bien, tiene vida en sí mismo, el Padre tiene vida en sí mismo, Él tiene la sabiduría, Él tiene la doctrina, Él tiene la enseñanza. Entonces dice, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Yo tengo vida en sí mismo porque tengo el entendimiento de Dios. Si no, no estuviera leyendo esto. Para muchos es locura. Pero si yo le estoy dando otra interpretación a lo que Dios puso aquí, sería el tipo más inteligente que está sobre la tierra. Y de hecho lo soy, pero porque es la palabra de Dios. O sea que si Dios no pone eso en mi cabeza, yo no le podría leer esto. De hecho, yo antes leía la Biblia y me quedaba dormido encima de ella, como hacen todos los religiosos. Y si son religiosos, saben que les estoy diciendo la verdad. Entonces dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. 27 y aquí termina. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, esto que yo le estoy predicando es un juicio sin yo quererlo. Porque si usted lo oye, usted tiene vida eterna. Si usted no lo quiere oír, no le gusta, no lo entiende, perdóneme. Pero esto no lo decido yo. Esto lo decide el que escribió esto. O el que lo dijo que lo escribieran. Pero Dios es el creador de esto. Porque si usted cree que esta es la palabra de Dios, lo que yo le estoy leyendo, que de hecho lo puede leer en su casa, estamos en lo correcto. Estamos en una sola verdad. Pero si no, lo siento, usted podrá tener su verdad, porque todo lo que predican las 5,000 religiones, todos dicen que es su verdad. Nadie va a decir yo predico una mentira. No, pero si se da cuenta, todas son diferentes. Esta sí no se parece a ni una de todas esas, porque esta es la palabra de Dios. Espero que tenga los ojos del entendimiento alumbrados, que sea un escogido, un predestinado desde antes de la fundación del mundo, porque eso va a ser de mucho beneficio para su vida. Así pues, será hasta una próxima oportunidad y como últimas palabras, repórtese. Diga que la está oyendo, siquiera eso haga. No tenga vergüenza, no tenga miedo, porque esta es la palabra de Dios. Cierto, hay razones para tener desconfianza, miedo, temores, porque a Jesús le ocasionó la muerte. Lo crucificaron por predicar esto. Entonces sea valiente, pierda el miedo, pierda la vergüenza y póngale aunque sea un me gusta, no sé cómo está ahí. Y más adelante pues voy a tener yo colaboradores porque no se ha manifestado uno solo y sé que van a venir. Entonces no va a ser usted, porque ya hubiera sido. Entonces van a venir otros que Dios escogerá
Entonces le digo, dele por lo menos un like, un me gusta, no sé cómo es la cosa, pero será hasta una próxima oportunidad. Y nos seguimos llamando bendecidos con toda bendición.